Bien, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal y esta vez estamos con la configuración del mod Kibble Station. En esta configuración les voy a mostrar cómo cambiar los materiales necesarios para poder craftear cada una de estas mesas de crafteo, así como también poder cambiar los materiales o los recursos necesarios para fabricar cierto tipo de kibbles. Primero vamos a revisar qué requiere cada Kibble Station para poder craftearse. Aquí por ejemplo sabemos que tenemos dos mesas, una primitiva y una que requiere energía eléctrica para funcionar. Bien, entonces para ello vamos a ir a nuestro inventario, bueno, estamos en el modo creativo, buscamos los Kibbles Station y en este caso vemos que primero el primitivo requiere 25 lingotes de metal, 30 de madera, 50 de piedra y 20 de piel. En cambio, el Kibble Station normal, bueno, el Tech, entre comillas, requiere 30 de cristal, 225 lingotes de metal y 50 de polímero. Esto podemos aumentar ya sea la cantidad de materiales o requisitos para poder hacer que nuestro juego sea mucho más, entre comillas, normal, porque al momento de tener dichos Kibble Station, pues podemos ver de que no es tan sencillo como canjear 4 flor raras, un huevo de dinosaurio y 4 setas raras para poder craftear un Kibble, el cual lo hace mucho más accesible para poder tamear o domesticar dinosaurios. Y si es que nosotros queremos aumentar la dificultad, pues podríamos aumentar la cantidad necesaria de recursos, en este caso requisitos de fabricación. Y para ello vamos a ir a nuestro archivo de configuración, en este caso el game.ini. Bien, aquí nos dirigimos a la página principal del mod, en este caso de Kibble Station. Aquí vamos a poder encontrar todos los archivos necesarios, no archivos, bueno, configuraciones necesarias para poder configurar nuestro mod. Tenemos primero cómo desactivar los engramas, tenemos para poder sobreescribir el costo de cada ítem, tenemos para poder spawnear, utilizar códigos de spawn. Y si presionamos en cada uno de estos, pues nos va a permitir spawnear o obtener el spawn code de cada Kibble Station. Además, una de las partes importantes es que tenemos el nombre, en este caso, del objeto que viene a ser Primal Structure Kibble Station, en este caso el avanzado. Y si queremos, podemos obtener el nombre del primitivo. Hacemos clic ahí y ahí es donde obtenemos el nombre, en este caso de este Kibble Station primitivo. Entonces esto nos va a servir para poder configurar nuestro archivo. Bien, una vez visto esto, vamos a la parte de discusiones. Es usualmente donde se colocan todas estas cosas. Y vamos al Override Item Crafting Cost. Aquí vamos a encontrar la configuración para poder aumentar los recursos necesarios, en este caso de cada crafteo de objetos y también para los kibbles. Para ello vamos a abrir nuestro archivo, nuestro notepad, y una vez abierto nuestro notepad vamos a pegar la línea de código que tenemos aquí. Lo pegamos y vamos a separarlo de esta forma. Tenemos en este caso el parámetro que es config override, el cual nos permite sobreescribir la configuración, en este caso del costo de crafteo o de elaboración de nuestro ítem. ¿Cuál va a ser el ítem que vamos a sobreescribir? En este caso el Primal Structure Kibble Station. Y se coloca la C al final. Ahora, si fuera primitivo, aquí le agregamos el primitivo, que es lo que en un momento vamos a hacer. Luego, el Base Crafting Resource Requirements significa qué recursos va a necesitar para el crafteo de dicho elemento. En este caso tenemos el Primal Item Resource Touch, que viene a ser paja, y en monto, en este caso va a requerir solo una de paja, y esto pues esto se pone en falso, esto se deja en falso por default. Luego vamos a necesitar unas flechas de piedra, en este caso dos flechas de piedra. Para esta configuración lo que se necesitaría es una de paja y dos flechas de piedra. Pero como nosotros queremos aumentar la dificultad para poder tener en un late game dicha mesa de crafteo,
lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a copiar. Usualmente utilizamos esta página de aquí. Lo traigo por aquí. Esta página de aquí nos indica el nombre, en este caso, de cada elemento que existe dentro de Arc. Podemos utilizar lo que es cemento, tenemos perlas negras si queremos que se fabrique con perlas negras, si queremos que se fabrique con cemento, con carbón y bueno, demás elementos. Bueno, para aumentar la dificultad pues vamos a hacer que se requieran perlas negras. Entonces copiamos y pegamos aquí en la parte donde dice Primal Item Resource. Una vez que hemos pegado vamos a cambiarle y vamos a poner que requiera 200 perlas negras. 1. Luego vemos que después de cada ítem lleva una coma. Entonces lo que vamos a hacer es copiar a partir de este paréntesis. Copiamos, le damos un enter y pegamos. Cosa que así vamos a añadir más ítems. Entonces vamos a añadir un total de 4. A partir, bueno, aparte de perlas negras, vamos a hacer de que requiera, por ejemplo, cristal. Entonces copiamos y pegamos lo que viene a ser cristal por aquí. Y vamos a hacer que requiera 1000 de cristal, por ejemplo. Bueno, claro, si tienen un servidor que usualmente estos elementos se consiguen picando unos cuantos recursos, pues obviamente esto se va a hacer mucho más sencillo, así que ahí tendrían que ustedes subir la cantidad de recursos necesarios. Por ejemplo, vamos a hacer que requiera electrónica y vamos a hacer que requiera 2000 de electrónica y aparte que requiera elemento y aquí podremos hacer que requiera 100 de elemento. Entonces pegamos aquí en vez de arrow stone, ponemos el elemento y hacemos que requiera 100 de elemento. Bien, listo. Esto es para el Kibble Station avanzado. Entonces, una vez que tengamos esto, lo vamos a copiar. Copiamos. Y en el mismo mod nos dice que tiene que ir en el game.ini. Entonces actualizamos. El game.ini se encuentra en la... Bueno, vamos a ver dónde se encuentra el punto .ini. Bien, vamos a nuestra carpeta de Steam Library, donde tengan instalado su Arc. Vamos a Steam Apps. Vamos Common. Encontramos Arc. Dentro de Arc vamos a Shooter Game. Luego vamos a Save. Luego vamos a Config. Vamos a Windows, no Editor. Y aquí es donde tenemos nuestro game.ini. Y esto es lo que vamos a abrir, ya sea en un blog de notas o en lo que ustedes prefieran. Una vez hecho esto, nosotros vamos al game.ini y lo que hemos copiado lo vamos a posicionar en la última parte. Entonces lo vamos a pegar. Y esto lo podemos colocar en una sola línea, que es lo más recomendable. Lo pegamos en una sola línea. Que claro, también funciona si es que ustedes lo tienen así, porque obviamente esta parte donde está el paréntesis abarca todo esto. Entonces lo vamos a dejar así para que se vea un poco más estético y lo guardamos. Listo. Ahora vamos a abrir nuestro Arc y vamos a ver cómo ha cambiado el crafteo de este ítem. Pero antes vamos a hacer lo mismo. Vamos a copiar y vamos a pegar. Y esta vez, en vez de Kibble Station, que es el ítem, vamos a ver nuestra página de mod. Y nos ubicamos en el spawn code del primitivo. Y vamos a copiar el nombre. En este caso, hasta aquí, hasta primitive. Copiamos. Y pegamos. Hasta primitive. Y vemos que se mantiene el celo, siempre se tiene que mantener. Luego vamos a ver ahora la configuración de los kibbles. Bueno, para hacerlo más rápido vamos a copiar esto. Copiamos. Pegamos. Y al igual que en el ítem, en este caso nuestro crafting station, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividirlo para que se pueda entender mucho mejor. Separamos esto. Esto, bueno, por aquí. Y listo. Bien, aquí, en este caso, se va a modificar lo que viene a ser el kibble de Ankylo. ¿Cuánto requiere el kibble de Ankylo? En este caso va a requerir madera, 1 de madera y 2 de arena. Ustedes aquí pueden cambiarlo por otro recurso.
Bueno, vamos a copiarlo así para no alargar mucho el video. Lo copiamos y lo pegamos en nuestro game.ini. Lo copiamos, lo pegamos. Esto lo identamos y lo tendremos de esta forma bien identado, cada uno en una respectiva línea, sin espacios entre cada línea. Y una vez que lo tenemos así, guardamos y vamos a abrir el juego. Así que nos vemos cuando esté el juego. Y bien, una vez dentro del juego, vamos a verificar que la configuración haya sido la correcta. Vamos a buscar Kibble Station. Y vemos que efectivamente, tanto para el avanzado como para el primitivo, se guarda la configuración que hemos resaltado. Tiene 1000 de cristal, 2000 de electrónica, 100 de elemento y 200 de perla negra. Así nosotros podremos configurar para que esta estación de keyballs sea mucho más tedioso de configurar. Obviamente ustedes van a personalizarlo como ustedes deseen, no colocarlo estos materiales si es que está en un servidor normal o por uno. Y vamos a verificar dentro lo que hemos modificado, en este caso el de Anquilo. Y vemos que el huevo de anquilo lo colocamos por 1 de madera y efectivamente se ha sobreescrito el requisito de fabricación. Y si buscamos cualquier otro kibble normal, por ejemplo el de los old kibbles, vemos que se mantiene la configuración de 5 flores raras, un huevo de dinosaurio y 2 setas raras. Así que como esto hemos terminado la configuración, voy a ir trayendo más configuraciones de mods a lo largo de los días y vamos a empezar con algunos. Y también estaba pensando en traer comandos útiles para Ark, ya sea para host local o para remoto. Así que si les ha gustado el video, pues no se olviden de dejar su like, suscribirse, que estaré trayendo mucho más contenido relacionado a Ark, sobre todo sobre mods. Y nos estamos viendo en un próximo video, así que adiós.